Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. ¿Qué? Estamos al aire ya, Santiago. Así que diga todo lo que tenga que decir con el micrófono, ese que está arriba, al aire. Ese que está arriba. No, yo decía que el Negroni es invento de alguien de Nueva York. No, yo tengo la impresión de que es un trago italiano, un aperitivo italiano. Yo nunca lo vi en Italia así que se tomara. Yo creo que es un invento gringo. Es un invento gringo, así como qué sé yo, como el sushi con queso coffee, crema. Que es de San Francisco. Claro, como el Irish Coffee, claro. De repente, puede ser. Lo que revela a esta altura de la mañana, cuando ya estamos hablando del Negroni, es que tenemos muchas ganas de salir. Es que estamos en 18 ya. Estamos en 18. La práctica, de facto, sí. Estamos en 18. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Cómo está don Santiago? Muy bien. Un poco tocado por el último pleno de la Corte Suprema. Me enteré de los detalles internos. A ver, cuéntelos. Y los detalles internos son realmente preocupantes. A ver. Porque lo que terminó en la visita al presidente de la República fue la solución más mala. Porque hubo un par de ministros, voy a decir los nombres porque me parece que es importante decirlo con nombre. Al ministro Dolmetsch se le ocurrió que por qué no renunciaban todos a ver qué es lo que iban a hacer los políticos sin Corte Suprema. ¿Poner otra Corte Suprema? Y al ministro Arangui se le ocurrió que por qué no citaban al Consejo, que se obligaba al gobierno a citar al Consejo de Seguridad Nacional. Yo no sé en qué mundo estamos viviendo, pero que un procedimiento que está establecido en la Constitución, que no se ha salido de los márgenes considerados en la Constitución para llevar adelante la discusión de un tema, que además tiene el primer párrafo. Yo escuché cuando tú entrevistaste o estaba aquí en el panel, no me recuerdo, Carmen Hertz, el tema el control de convencionalidad, que es un tema que está contenido en el artículo 5 de la Constitución y que obliga realmente a los jueces, así se ha entendido, no solamente a los jueces, porque la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha extendido esto a las autoridades incluso administrativas, a hacer una revisión, a eso se llama control de convencionalidad, hacer una revisión de si el país tiene o no, por suscripción de convenios internacionales, la obligación de revisar antes de remitirse al conocimiento de una causa. Cosa que la Corte Suprema en Chile ha omitido absolutamente. Además que la Corte Suprema ha inventado la media prescripción para delitos que son imprescriptibles, invento de Dolmetsch. Entonces yo digo, cuando las autoridades nacionales empiezan a enloquecer de esta manera, estamos en un mundo complejo. Nosotros hemos hablado de la crisis institucional, pero para darse cuenta de que lo que está ocurriendo en el país es que exactamente hay una exacerbación sobre las facultades propias y sobre la manera de armonizar o de sincronizar las competencias y los poderes políticos en esta cosa. Entonces terminan con una visita al presidente de la República, una visita además donde nadie sabe qué es lo que va a hacer el vicepresidente. Da la impresión de que Brito no es el hombre que marca la pauta, sino que el que la marca es Sergio Muñoz, quien habla de peligro a 3 páginas en el Mercurio hace una semana atrás, habla de peligro del Estado de Derecho. Entonces yo digo, ¿dónde? ¿En qué país? Donde los procedimientos, porque nadie se ha salido de algún procedimiento que no esté establecido en la Constitución. Nadie se ha salido de eso. Llega a tal grado de locura esto, que el tribunal más calmo
está zapateando el piso, golpeando la mesa y rompiendo el piso flotante de la sala de la Corte Suprema. Yo creo que es preocupante. Es preocupante porque eso denota una desorientación sobre el eje central en el cual las instituciones deben mantenerse. Yo creo que lo que sí pasa es que se está haciendo un gallito que entiendo yo la Corte Suprema asumió como que debe darse aquí la victoria en ese gallito rápidamente, porque si no se queda eventualmente condenada a una retahíla de que fallos que nos gusten sean pasados a acusación constitucional. No es el fallo, Fernando. No es el fallo, es el control de convencionalidad. Esto además, ojo, tiene su origen en el caso Almonacid. El caso de un dirigente comunista. El origen de esta doctrina, que es relativamente nueva, pero es 2006, 2005, 2006, por ahí, la Corte Interamericana la empieza a imponer y la va desarrollando. Y la va desarrollando conteste con las representaciones de los países. Las obligaciones que imponen los tratados internacionales y el comportamiento de los tratados internacionales no tiene que ver con una cosa tajante de un día a otro. Hay acuerdos de los países, van convergiendo esto en el pensamiento, y no hubo una palabra del Estado de Chile. Se allanó a las condenas en su momento y además contribuyó posteriormente con sus jueces adentro o con la gente cercana a la Corte Interamericana a que esto se fuera conformando como una gran doctrina, porque la verdad es que cómo superpone los tratados internacionales a las legislaciones nacionales. El artículo 5 de la Constitución de 1980 lo dice: son parte de la legislación nacional y obligan permanentemente al Estado de Chile. Y es este control de convencionalidad. Si lo hubieran hecho y hubieran dicho en este caso no se aplica, está bien, pero no lo hicieron. Simplemente, además, son jueces buenos. O sea, aunque Dolmetsch haya inventado la media prescripción, con la Clarita Charansky por ahí, en fin, en realidad Carlos Kinsemiller y el otro no son jueces malos, no son jueces que hayan operado contra los... Entonces aquí no se está además apuntando a los jueces, se está apuntando a la Corte, porque además las salas representan a la Corte. Entonces aquí hay un tema de poder, y en las crisis institucionales es muy importante que los poderes actúen como tales, no como poderes corporativos, sino como poderes del Estado. Y yo creo que la inquietud de la Corte Suprema demuestra una mala calidad, felizmente no de todos los ministros, pero sí de una parte importante de ellos. Lo dicho por Arangui. Sí, eso yo lo encuentro lo más grave de todo. Él es de lo más grave de todo. O sea, citemos al Consejo de Seguridad Nacional, que lo desmientan. No digo que lo desmientan. Lo que dijo Arangui de que esto es equivalente, o hizo una suerte de equivalencia con lo sucedido en septiembre del 73. O sea, traer la fecha solamente y colocarla arriba del tapete evoca, bueno, la resolución de eso, po. Bueno, Arangui no se ha discutido, no se ha destacado nunca por ser un gran jurista. Él tal vez es un escritor mediocre, pero le gusta más la literatura que las leyes. Y llegó donde está, producto de circunstancias de todo lo que fue el Mosgate y todo lo que fue la intríngulis sobre el ayornamiento de la me estoy metiendo en Honduras, pero es que... El ayornamiento... A ver, el ayornamiento que se hizo... completo. No, el ayornamiento que se hizo en torno al Mosgate, la responsabilidad presidencial en los temas que en ese momento se discutían, etcétera. Porque nadie me va a decir que se va a montar una industria como la de las concesiones al nivel, y que eso lo hizo Carlos Cruz con 2 o 3 achichín, que no, eso tenía
orden presidencial, tenía estructura en el Ministerio de Hacienda y además tenía una lógica de administración del Estado. Como todas las cosas de esa naturaleza en este país. Todas las cosas en este país no se hacen sin consultas interinstitucionales. Existía una división especial que creó un señor que se llamaba Edgardo Benninger adentro de la SECPRES para hacer las consultas interinstitucionales. Y uno de los capos de esas consultas interinstitucionales era un hombre que hoy día vive producto de las platas de la política, está viviendo en Estados Unidos, que era Rosenbluth. Jorge Rosenbluth. Antes fue Slavko Lukšić. Es decir, en la historia, el armado de los países, las transiciones son muy difíciles. Se conversaba algún rato aquí, tú lo conversabas con Tellier. Pero tienen más complejidades que las que señala Tellier. Un poquito más. Sí, me imagino. Tellier le pasa una mano de pinturita por encima. Pero a mí me parece que esta que es una noticia que no va a salir, que no va a ser cubierta, es absolutamente necesario que la gente la asuma, la entienda, o por lo menos lo que les interese, para que se dé cuenta exactamente en el momento específico en el que estamos. Porque se está armando o rearmando una institucionalidad, Fernando, que yo de verdad creo que no es el camino. O sea, cada vez nos llora más un debate muy a fondo sobre una constitución, sobre los deberes de organismos como la Fiscalía Nacional. Tenemos al fiscal nacional en la escuela, pero el fiscal nacional se merece estar en la escuela por lo que ha hecho, pues. Y estamos en los procedimientos establecidos en la Constitución. Nadie se ha salido de madre aquí. Sí, el punto es cuáles son los mecanismos de sanción, llámalo tú, a actuaciones institucionales de poderes del Estado que son absolutamente imperativos para que esto se llame democracia. Fernando, bueno, yo no soy atria ni constitucionalista, pero este es un punto esencial del viejo debate jurídico, porque hay órganos en la estructura jurídica sin sanción. Hay órganos que no tienen sanción en sus actuaciones. ¿Eso qué significa? Que en el cierre jurídico del sistema, sobre todo en la cabeza del sistema, hay lo que se llama una sincronía institucional en torno a los valores, a los principios, al check and balance que se establece dentro de la Constitución. Yo sostuve hace muchos años atrás, a propósito de Aysén, que el Estado había roto el compromiso, el pacto constitucional en torno a los temas medioambientales con la ciudadanía. Eso lo usó Patagonia Sin Represa en un aviso que además no lo pusieron en el mostrador. Yo escribí la nota para el mostrador, la pusieron en la tercera. Es que los negocios de Patricio Rodrigo los negocios son de Patricio insondables Rodrigo como eran los caminos del Señor. Pero usaron mi frase completa. Yo creo que lo que está pasando en Puchuncaví, Fernando, es terrorismo de Estado. Se está muriendo gente. Lo bueno no es la ministra Schmidt. No es que me esté cambiando de tema, es que digo, este es el nivel en el que estamos. O sea, hoy día la gente de Antofagasta, incluso donde hay 200 miligramos no me acuerdo la medida exactamente, de arsénico en la bahía de Antofagasta, mucho más de lo que se tolera en cualquier parte del mundo. Los anuncios sobre Coronel, los anuncios sobre Huasco y lo que ocurre en Puchuncaví, perdóname, pónete del lado de esa gente y piensa por un instante si tienen o no derecho a rebelión y a ir a meterle un cohete a las torres de la fundición de Ventana. Un rocket. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, ahí hay un homicidio burocrático por parte del Estado. Es al revés la cosa. O sea, la ministra diciendo que se van a hacer
todos los esfuerzos por identificar las fuentes responsables. Mentira, si el responsable es el Estado de Chile. El Estado de Chile. Y el Estado de Chile en esa materia es ecoterrorista. Por favor, 50 años sistemáticos de hacer lo que están haciendo, eso es terrorismo y le da derecho a la gente a la rebelión. En todo caso... Teoría, po. En teoría. Sí. En teoría, porque este país no es... No, pero tampoco... de rebeliones. Pero tampoco creo que el llamado a rebelión o a rebelarse, si es que alguna vez se genera por la gente, no porque alguien lo esté pidiendo por las radios, digamos. No, claro, se genera por la gente. Bueno, es lo que está empezando a pasar, Fernando. Si ves los carabineros tirar piedra y llevarse una señora de 8 meses a la comisaría para comprobar que está embarazada y después ponerla a disposición del hospital y dejarle libertad, y que lo declare un carabinero, que lo declare. O sea, esto es de las películas de ciencia ficción, ¿ah? Fahrenheit 451. 451, o sea, la gente... Hay una versión moderna que es muy mala, desgraciadamente. Claro, si tú le sumas un elemento al análisis muy coyuntural y menor, podría decir Fernando, yo creo que sí lo es, pero sirve para pispar un poco el bosque que estás describiendo tú, Santiago. Hoy día, por primera vez, la encuesta que mide semanalmente la aprobación del gobierno muestra mayor desaprobación del presidente que aprobación. Por primera vez, desde que asumió Piñera, la desaprobación es más alta que la aprobación. Ni siquiera vale la pena hablar del guarismo, te digo de la tendencia. A 6 meses de iniciado un gobierno sin ningún gran lío entre medio, porque el país funciona dentro de una relativa normalidad, que es la normalidad de haber asumido estas inequidades, estas desigualdades, estos conflictos como el medioambiental, como la crisis del Sename, como la de los carabineros, como parte del paisaje. Asumamos eso, que esas son parte de nuestra normalidad. Claro, te habla de una sociedad en tránsito, en cambio, y entonces ningún gobierno, la popularidad del presidente va disminuyendo como tendencia, no porque sea el presidente, no porque sea Piñera, no porque sea la derecha, sino porque ningún gobierno está leyendo bien la necesidad de hacer esa actualización que dice Thiago del contrato social. En esencia, la construcción de Chile se trata de la imposición del contrato social de unos pocos a unos muchos, bajo la forma de lo que es la democracia moderna, porque la democracia moderna no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es como unos pocos gobiernan a unos muchos. De eso se trata la democracia moderna, otra cosa es la teoría democrática, y por eso hago la salvedad. Entonces, todos los problemas, y tú puedes hacer el foco, como dice Santiago, en lo de la ministra Smith, todos los discursos que tiene la autoridad para ir de caso en caso, de conflicto en conflicto, quedan vacíos en términos de su significado, de su sentido. No es poco creíble, o dice llanamente no creíble, esto de que se van a tomar todas las medidas, suena como hueco a caja de resonancia, porque en lo que estamos es en un cambio de época sin que las autoridades sean capaces de leer y liderar ese cambio que implica, como dice muy bien Santiago, una reformulación del pacto social. Es más, esa idea de reformular el pacto social es un anatema, es un fantasma, es un miedo patológico que provoca, y por lo tanto se guarda y se archiva bien fondeado al fondo del último escritorio de la burocracia del poder, porque es acerca de lo que no se puede conversar. Y entonces esa es la crisis, o el sustrato de la crisis en la que caben todos estos temas, desde las disquisiciones jurídico-literarias de los ministros de la Corte Suprema hasta los discursos de coyuntura de la autoridad en materia medioambiental, y pasando porque va a venir otra crisis de otra naturaleza, de otro tipo, y vamos a ver lo mismo, incapacidad de entrar a los temas de fondo, porque estamos viviendo todos temas que son arrastrados por años.
no de este gobierno, por cierto, ni del anterior gobierno, sino que de muchos gobiernos atrás, y tiene que ver, y eso es muy bueno porque vamos a entrar de aquí desde mañana 11 de septiembre hasta el 5 de octubre a hablar un poco en perspectiva más amplia con el diseño de la transición. ¿De qué se trata la transición? ¿De qué se trata todo este ciclo que se hable desde el fin de la salida de Pinochet con el plebiscito? Y entonces nada de lo que ocurre hoy día es casualidad, todo tiene una semilla en un origen bastante remoto, de hace 20 o 30 años atrás, porque las cosas se han mantenido más o menos dentro del margen en que fueron diseñadas, es porque estamos viendo estas otras. La crisis medioambiental de Puchuncaví tiene exactamente que ver con el diseño institucional chileno. El diseño institucional chileno de hacer un crecimiento económico a rajatabla, construir una economía a costa de la sociedad. El diseño institucional chileno no contempla ideológicamente la construcción de sociedad, contempla la construcción de una economía con categorías económicas propias de la época, del consenso de Washington, del fin de la Guerra Fría, con la potencia y la ideología que ganan ese gallito, que triunfan y que hegemonizan. Y eso no ha sido modificado, salvo lateralmente. Oye, mira, en Puchuncaví y en Quintero se está muriendo gente. Si estos son los juegos del hambre, se está muriendo gente, Fernando. Entonces, ¿cuánto crees tú que le costaría al Estado de Chile, este Estado que ha crecido de 5.000 a 25.000 dólares per cápita o 20.000 dólares per cápita, cerrar como piden los ciudadanos de Quintero Puchuncaví las actividades económicas durante un plazo razonable? Sí. Razonable mientras operan las medidas donde de verdad opere un sistema, ¿no es cierto?, que les garantice los elementos mínimos de que no se empeore su situación, porque el daño ya está producido. Sí, pero hay un punto, Santiago, para ponerlo en lenguaje del Mirko. Este diseño institucional que amarra todo, amarra, entre otras cosas, el ingreso de las personas de ahí con la existencia de esos lugares. Y por lo tanto, tú tienes una situación que... Eso sí es de mercado, Fernando, pero tienen que pagarles. Está bien, pero el punto es que gran parte de la, si tú quieres, la presión porque este tipo de cosas continúe, se ejerce bajo la lógica de que hay toda una zona ahí que vive de eso. Eso no es verdad. Aunque los estén matando. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Una parte importante de lo que hay ahí es actividad económica de enclave. Es de enclave. Es decir, no se diseñaron las fábricas de la fundición de ventanas y todo lo demás para darle pega a la gente que vivía ahí. Eso no es verdad. No, pero terminó siendo así. Pero no ha terminado tampoco siendo así, porque una parte importante de las funciones que operan en las empresas que se han instalado ahí tienen un grado de sofisticación que los trabajadores o la gente de la zona no tenía. Entonces, si alguien dijera exactamente cuánto empleo endógeno hay ahí, bueno, eso llegarían a un 30%, un 25%. Yo te digo una cosa, mantener a toda esa gente. Estuvimos 12 o 14 años con milicos en Haití, gastando lucas, que me parece bien, que era importante, porque algo provechoso, supongo yo, fuera de las migraciones, y muchas de ellas inducidas como negocio, cosa que no se ha investigado todavía, porque de Haití para acá no se llega por tierra, se toman aviones. El tema básico de Puchuncaví, si tú les pagaras, si tú cierras las actividades y tú les pagas, eso es una cosquilla desde el punto de vista del... Lo que pasa es que es una señal muy fuerte para el sistema. Pero frente a lo que estamos, y este es el tema, y por eso a mí me llama la atención la pasividad de la política. O sea, los partidos políticos andan perdidos, los socialistas, los PPD, Guido Girardi, que habla del futuro,
Uno de los tipos más inteligentes de aquí, rodeado de gente como Fernández con el proyecto de Hidroaicén, en fin, que no se den cuenta que ahí, en una zona de sacrificio, tú lo único que puedes hacer es cerrarla y ponerle luca a la gente. En primer lugar, empezar a poner luca, empezar a rehabilitar y empezar realmente a hacer una cosa en serio. Que alguien te crea. Un proyecto regenerativo, dice. Un proyecto regenerativo. Fernando, ¿cuánto le costaría al Estado de Chile eso? ¿Cuánto le costaría? Pero un contrato con Virgilio Cartone, bueno, en vez de comprarle unos tantos aviones, un poquito menos. 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, 5.000. ¿Cuánto vale la gente ahí? ¿Cuánto vale ese? Porque aquí hay una señal muy de... Hay una señal. Esa gente no vale nada. Bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Está disuelta la propiedad, está disuelto todo. Tienen 543 hectáreas más para expandir. Hay más proyectos para la zona, bajo las mismas pautas. Fernando, esta cuestión es seria. La gente, un día, alguien se va a ir y se va a quemar a lo bonzo. No, yo creo que es más factible, desgraciadamente, que pase lo otro. Que no haya intoxicaciones, sino que haya muertes directas. Bueno. Que es lo que... Muertes lentas e invisibles. No, es claro que las muertes lentas y invisibles pasan a ser invisibles. Sí, hasta que se hacen visibles. Sí, pero el problema de este tipo de cosas es que tú estás apostando a que no va a ocurrir algo más grande o algo mayor. Por ejemplo, que en vez de 17 niños que se intoxican, haya 17 niños que se mueren al tiro, de una semana para otra. Nada te resiste eso. Nada te resiste eso. Y sin embargo, todos están actuando, yo lo dije en una editorial la semana pasada, todos están actuando como ese apostador que calcula las probabilidades y dice, mira, sí, hay un riesgo, pero los riesgos de las probabilidades son bajas de que pase en mi mandato o en mi periodo o en mi lugar, así que chuteémoselo para el otro. Y así ha sido chuteándosela para el otro todo este rato. Porque estas cosas vienen pasando y siendo anunciadas y levantando una lucecita que dice, cuidado, aquí está la crema, en la misma sentido de lo que estás diciendo tú, hace mucho rato. Y lo que se necesita, desgraciadamente, lo que se va a necesitar para que esta cosa se pare, son una de dos cosas. O que cambien los vientos rápidamente y toda la mierda que tiene arriba Puchuncaví y Quintero se vaya a zapallar y se acaba este tema en un segundo. En una semana están todas las cosas paradas y no hay ningún problema. O dos, que desgraciadamente hay una tragedia brutal que obligue a hacer exactamente lo mismo. Son las dos posibilidades. Que las personas que tienen poder y riqueza les llegue el daño, o que haya muertes en un volumen que sea controlable. Mientras tanto, lo que pasa es que les mandan a los carabineros para reprimir protestas que son súper legítimas, y se empieza a infiltrar la idea de que hay grupos de activistas y agitadores. Imagínate, gente que ha vivido 30 años, familias que están 30 años en la zona, que tratan de decir, es que es una locura, basta, sin ninguna mayor capacidad de movilización que bloquear un camino con unas banderas negras. No estamos hablando de un grupo de piqueteros argentinos y le mandan carabineros a tirarle piedra. Entonces, yo me estuve el fin de semana, tengo mandatado las series que tú me has recomendado, pero empecé a ver La Catedral del Mar, la vida de los siervos de la gleba en la España medieval. Y no tienen nada que hacer cuando hay hambre, cuando están siendo víctimas de abuso, porque su lugar en la jerarquía social simplemente lo imposibilita de salirse. Y cuando se quieren rebelar, bueno, viene el ejército del rey y lo ahorca. Es súper simple, vean la serie. La gente que vive en Quintero Puchuncaví vive en el medioevo. Tienen que soportarlo porque les tocó por designio divino. Yo no sabía, a propósito de la Catedral del Mar, ya que estamos entrando a la pausa, pero... Y después te voy a recomendar otra serie que... Espérate, la Catedral del Mar tiene esa escena brutal donde en esa época la infidelidad de la mujer al hombre era castigada con que a la mujer se la encerraba en un lugar de por vida. No podía ver más a nadie.
y está este hijo, que es el hijo de ella, y la mujer solamente saca la mano por la ventana, por un hacerle cariño en la cabeza. Haciéndole cariño en la cabeza, que es el único contacto que tiene con este hijo de por vida. Porque, bueno... Bueno, y la serie parte con el derecho, con el uso del derecho de pernada. Además. Como el señor del pueblo, el señor feudal, tiene derecho a tomar a la novia antes que el novio. Parte de un matrimonio de gente raza, como diría. Siervos de la gleba. Claro, siervos de la gleba. No, está muy buena. Es española, bien asentada en Barcelona. Yo pensé que lo podían haber hecho en catalán, fíjate, no, está en español. En Netflix no se pierde. No, pero Merlí está en catalán, qué sé yo, y es estupenda. Es una de las mejores series sobre educación que yo he visto, junto con Rita, y está en catalán. Toda la serie en catalán. Bueno, yo digo que mi gurú es Fernando Paulsen, así que leí el libro después de la entrevista que le hiciste a Sergio Jara. Me dediqué el fin de semana a leer el libro, ¿no? Es muy entretenido. Es muy entretenido, sí. Muy entretenido. Ya, hacemos una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Ese nivel de los árbitros con un gallo que está enquistado en las tinieblas, que sigue gobernando, aunque todos digan que no. Dicen que no es la NFP, dicen que no es el dirigente que le apega en sus empresas para que capacite no sé qué. ¿Cómo es posible que ese gallo esté de vuelta? Eso te digo. O sea, algo sabe, po. O es amigo de alguien, no tiene segunda lectura. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegan, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El equipo va hacia adelante, no es un equipo que retroceda tanto y que dice, te espere, ojo, juegan con línea 3, que después defensivamente terminan con línea de 5, sí. Pero la tienen muy clara porque inmediatamente cuando recuperan, ¡boom!, sueltan a todos. Y ahí han andado muy bien. Tiene variantes en ofensiva. Esa es la posición de él. Él no es ni lateral ni puntero. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Querida excusa, estoy feliz porque te vas con el frío. La primavera no es compatible contigo y ahora haré todas esas ideas que tengo en mente. Haz que las cosas pasen. En septiembre, Banco Security te apoya para que concretes todos tus proyectos con los mejores beneficios. Crédito de consumo a tasa preferencial y 4 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, pagando con tu tarjeta One. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? ¡Puedes! Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16,490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos de vuelta en el mostrador en la clave. Oye, a propósito de lo que decía el chavo de los ¿cómo se llama? Del libro de
¿Cómo se llama el libro que estamos comentando? Sergio Jara. Los Leones de Sanhattan. Sí, de Sergio Jara. Sí, Los Leones de Sanhattan. Se da la paradoja, da la paradoja que no lo he leído todavía, me lo quiero mandar Sergio y lo estoy esperando. Y se da la paradoja de que pese a que partió antes el caso de Quintero Puchuncaví, en este momento es mucho más beneficioso para el gobierno que la agenda esté puesta en Quintero Puchuncaví que en la discusión o conversación acerca de la importancia de conocer las grabaciones secretas de Sebastián Piñera en el caso de compra de acciones de LAN. Así son las paradojas de la política, ¿eh? La disputa por el poder, la disputa por la agenda, quien tiene el poder es quien controla la agenda, y en este minuto cualquier tipo de conflicto le sirve al gobierno y le es útil. Si hace 3 semanas era complejo, porque era un nuevo frente, hoy día sirve para sacar rápidamente esta conversación que es incomodísima porque el solo hecho de que se converse, de que se discuta, ¿no?, instala aquello que no puede instalarse desde el punto de vista del sostén fundamental de la presidencia en Chile, que es la honestidad del presidente de la República. Esa es la conversación que tienen que evitar a todo modo. Así que si la conversación está radicada en los vacíos de las palabras de la ministra Schmidt, o las contradicciones de la derecha o los cómplices pasivos, a propósito de mañana 11 de septiembre, todo eso la moneda lo abraza, bienvenido. En este minuto lo único que no puede saltar a la agenda, que no puede estar instalado en la centralidad, es eso, y están rogando a que obviamente pase rápido la semana, porque después del 18 el país se resetea, y es como que partimos en blanco la semana siguiente, y entonces si eso pasó y se borró, ya, a menos que haya un hecho nuevo, inédito, finalmente quedó sepultado. Sí, el tema de las cintas esas que yo repito que encontré bien curiosa. El fin de semana se conversó muy tangencialmente y el gobierno fue exitoso en que esto no estuviera en la portada de Carlos Peña los diarios. Lo trajo en su columna del día domingo en el Mercurio. Pero no se levantó como tema, si tú lo ves como conversación, desapareció en redes sociales, eso está digitado. Porque necesita un impulso externo. Yo creo que alguien en Estados Unidos bueno, los gringos en general no hacen declaraciones sobre este tipo de cosas, sino que actúan. Sí, eso es verdad. La SEC en ese aspecto no tramita sus cosas por los medios. Actúa nomás. Actúa. Y es curioso porque al parecer lo que el personaje del libro lo que hace es guardarle información esperando que actúe el impulso externo. Que además el impulso externo ha sido muy importante en el desarrollo de muchas de las causas que han ido moldeando toda la etapa de democracia, o sea, Pinochet, impulso externo. Bueno, como los carteles del narco, o sea, lo único que le temían los carteles del narco era que a la extradición a Estados Unidos. No era que a la justicia, no era caer presos, armar su propia cárcel, no, Estados Unidos. ¿Cómo se llama el jefe de la SEC? Que parece que no le teme a nada ni a nadie. No, hoy día no sé, lo puedo buscar. No puedo, pero venía estuve leyendo. Los poderes que tiene la SEC son salvajes. O sea, los poderes que tienen en Estados Unidos algunas representaciones organizaciones que regulan, son brutales, son tremendos. El poder que tiene, por ejemplo... A mí me llegó el rumor de que a Piñera lo está investigando el New York Times. Digo, repito, es un rumor, pero un rumor. Ya ¿y ahí? El río suena. No, que a propósito de instituciones norteamericanas. No, el tema del presidente Piñera con LAN, el tema del presidente Piñera con LAN, es uno de esos temas que yo creo que hubo un movimiento muy fuerte en un montón de áreas para intentar de que tuviera la menor exposición posible en su momento. Se pagaron las multas en Estados Unidos, se pagó las multas acá, que emitió el superintendente entonces era Alberto Echegaray. ¿No era Larraín? No, era Alberto Echegaray. Y todo fue ya
pasado rápidamente, colocado y amarrado y dejado en una pieza con candado. Y no se tocó más. Hasta que viene esta situación, que a mí lo que me provoca ruido, reconozco, es que una materia que para un periodista no sería nunca, jamás sería algo que uno titubearía en publicar, si que están esas cosas, para otras personas lo son, al punto que se sale diciendo en televisión de que estas cosas existen, que yo las tengo y que yo solamente las voy a entregar si me las pide la justicia. Y te tengo que confesar que me da vuelta esa suerte de casi como pedir por los medios que te cierren la boca con un fajo de billetes. Bueno, puede tener esa connotación, o puede tener, o es un gran rearmado de cosas, ¿no? O que alguien intervenga para que se esfuercen a que sean públicas, desde el punto de vista de la fuerza jurídica, etc. Está bien, pero una de las dos. Pero esas son cosas que yo te repito, si tú tienes esos documentos y tú consideras que son importantes esos documentos y tú dices de que eso no se los entrega sino a la justicia, bueno, muévete para que la justicia haga algo y tenga conocimiento de eso, ¿ok? Ya, aceptaste de salir en un libro y diste una entrevista y le comunicas a todas las personas, incluyendo al presidente Piñera, que él tiene un documento que puede ser incriminador en términos de su conocimiento que tenía de información privilegiada para poder comprar las acciones de LAN. El solo hecho es tan grave, en caso de que sea tal cual como lo está sugiriendo este gallo, que me parece que anunciarlo así tiene estos dos componentes. Tiene el componente, uno, de que alguien piense, aquí hay un gallo que tiene un activo que está en oferta. Y la segunda es que le está avisando a diversas entidades públicas chilenas y en el exterior que él tiene ese material y que se lo podrían pedir. Mira, dicho así, tú tienes razón. Cuando uno tiene un documento de esa naturaleza, hace todo lo que tiene que hacer para comprobar, en fin, qué sé yo, probar que el documento es efectivo, etcétera, y publica. A mí me ocurrió con una publicación que hice sobre documentos de Cardoen en el momento que estaba levantando, estaban en una operación por levantarle la alerta roja que le tiene el gobierno norteamericano y que se la sigue manteniendo. Y se la va a mantener para siempre por haber cometido un delito federal. Llegaron a mis manos documentos secretos de la Cancillería, por lo tanto yo a la Cancillería chilena le creo, pero la mitad sobre la manera que tiene de custodiar documentos, po. Y las versiones contrastadas. Y alguien los había guardado seguramente con este propósito que tú señalas y los guardó durante mucho tiempo. Pero para mí era una noticia. En el momento, y yo fui, pregunté, y en fin, qué sé yo, y un abogado incluso hablé con Juan Pablo Hermosilla, y un abogado una abogada de Cardoen contestó, en fin, qué sé yo, bueno, llegaron a hablar conmigo a la oficina, dijeron que poco menos que al único que les servía era la CIA, y a mí que se publicara la cosa. Yo igual publiqué, con copia y facsímile, ¿dónde está cambiados los documentos? Porque se habían falsificado documentos para entregarle a los fiscales norteamericanos, documentos, actas, donde aparecía hasta Pinochet metido. Bueno, yo publiqué y publicamos, está publicado en el diario y además publicamos los facsímiles, esta cuestión. Mirko está de director y se tiene que acordar. Te puedo contar que no pasó nada. Nadie de la Cancillería llamó. Alguien de la embajada norteamericana me llamó para preguntarme de dónde había sacado los papeles y yo le dije, ¿y a usted qué le importa? O sea, averígüense. Secreto profesional. Secreto profesional. Se publicaron, nadie dijo nada, ninguna cosa,
pero le falló la lealtad y lo publicaron. Pero entonces, si tú tienes yo comparto el criterio tuyo, si tú tienes esa información con objetivo periodístico, lo que hace es publicarlo. Y si no lo publica, es porque lo quieres negociar. No hay dos opciones. A mí me hay un negocio de por medio. Ese es el ruido que me da esta. Hay un negocio de por medio. Si es que son tan trascendentales, tan importantes, tienen que estar a disposición. Particularmente por lo que dice Peña, porque yo en eso a Carlos Peña le encuentro toda la razón. Existe hace ya bastante tiempo en las democracias occidentales una percepción del interés público como todo aquello que las personas debieran conocer de las personas que los gobiernan. Independiente del resultado jurídico. Independiente del resultado jurídico, independiente de todo. Hay ciertas cosas que son relevantes de aquellas personas que tienen poder sobre ti y que te van a obligar a comportarte de una u otra manera de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las cosas que ellos tramitan, y que tú tienes derecho a conocer si es que efectivamente son vinculantes o son, de alguna Fernando, manera, influencian la manera en que se va a comportar el gobierno. Ese criterio en Chile no está instalado ni siquiera entre los periodistas. Sí. Ni siquiera entre los periodistas, porque en muchas conversaciones lo primero que te dicen es, pero ya esto está prescrito, en la categoría jurídica. O sea, independiente si alguien investiga desde el punto de vista de las instituciones jurisdiccionales, lo relevante que es que esto sea público, que todos lo conozcan. O sea, eso en Chile no tiene, esto en Chile todavía no está centrado, no tiene eso, bueno, habla de nuestro subdesarrollo exitoso, por cierto, pero sigue siendo el grueso del argumento político que se usa, ¿no? Que dice el gobierno. Esto fue investigado en su minuto y ya se aplicaron las sanciones que correspondían, y todos hablan dentro de ese negocio. No se instala en la conversación, oye, si dicen que hay antecedentes, qué bueno que la gente los conozca para que cada uno se forme su opinión, aunque jurídicamente no pase nada. Eso todavía, esa masa crítica acá está muy lejana, aún. Sí, bueno, pero en todo caso, eso está ahí y probablemente no va a pasar nada, creo yo. ¿Sí? No va a pasar nada a menos que alguien se mueva. No, a menos que los gringos se muevan. A menos muevan. que haya un reportaje en New York Times, por ejemplo, con antecedentes que obligue a reaccionar. Claro. ¿Ah? Puede ser, pero como tú dices bien, Santiago, esos son cosas que se van a activar externamente, no internamente. El impulso externo de la legalidad chilena. El impulso externo de la legalidad chilena. Que las cosas pasan a ser noticia acá, aunque las tengamos encima, cuando hay un tercero de afuera que dice que eso lo tenemos encima. Bueno, la crisis con la Corte Suprema tiene que ver con impulso externo. Se pasaron este principio del análisis de convencionalidad por buena parte, nunca lo tomaron mayormente en cuenta, nunca lo refirieron en las resoluciones de la Corte Suprema. No está referido. Hasta que pasa lo que pasó con 3 casos específicos, y entonces son 2 posturas. Los ministros dicen, están juzgando lo que nosotros dijimos sobre esto, y los otros dicen, no, mire, partamos por la base de que estos delitos tienen tales y tales características, y de acuerdo a esta legislación, usted ni siquiera se debe meter a mirarlo. Eso es. Oye, explíquenme así. Explíquenme a mí. No, explíquenme. Adelante. Esta nueva pasada o repasada de la Roulette que viene en un artículo. Anota Hernán Leighton hoy día. Sí. No, y queda como muy como anillo al dedo también en relación a lo que comentábamos de la cadena de coyuntura de la desaprobación por debajo de la aprobación, porque se empiezan los escenarios de descomposición de aprobación de los gobiernos generan quiebres internos también. Entonces sí, quiebres, trizaduras, fracturas. Y lo cierto es que una de las características muy bien guardadas o celadas hasta el minuto es que Cristian Larrouet desde su lugar de jefe de asesores se ha transformado en un poder fáctico.
por fáctico que ya empieza a también a incomodar al anillo círculo de hierro político presidencial, que este grupo de escuderos conformado por todos los ministros políticos, Cecilia Pérez, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel. Y esta trizadura empieza públicamente con las críticas directas y abiertas de gente de Renovación Nacional, como el diputado Fuenzalía y también el expresidente de la colectividad, Carlos Larraín. Y es interesante por eso, porque siempre hay una pregunta fundamental en un régimen presidencialista, excesivamente presidencialista y concentrado como el chileno, es el presidente toma las decisiones o la legitima, pero las toma solo. ¿Quién tiene la oreja del presidente? ¿Quién está más cerca de la influencia presidencial? Esa es una pregunta política siempre vigente, dada la estructura institucional chilena. ¿Quién es el Richelieu? Y la Roulette ha sido sin duda en este gobierno ese personaje decisivamente más influyente, si tú lo ves exclusivamente a partir de las nominaciones. Es decir, él tiene como un hombre histórico, como el hombre fáctico de Libertad y Desarrollo, que siempre fue denominado Libertad y Desarrollo el tercer partido de la derecha, cuando solamente existían el RN y la UDI. Libertad y Desarrollo, Montpelerán. Claro, se llama Montpelerán, Carlos Cáceres, el creador, ideólogo, financista, padre putativo. Vio en una entrevista sobre el 11 de septiembre. Claro, y Cristian Larroulet es el gran fáctico, porque a través de Libertad y Desarrollo se permite crear una trenza de poder al margen de los partidos. Es decir, gente que puede estar militando, ¿no?, en el RN o en la UDI, pero que responde a la lógica de la defensa del modelo. En una cosa tiene ese mundo a ver, hay dos cosas identitarias: la ideología del modelo, la adhesión no al régimen de Pinochet, a la figura, a la constitución, no, al modelo que es básicamente una forma de pensar económicamente el conjunto de la vida política y pública de Chile, ¿no? Y por otro, esta cosa tan característica y propia de la derecha, y por eso que tiene mucha fuerza en el sector, que son los vínculos endogámicos, familiares, de parentesco, de red, de amigos, de club exclusivo, ¿no? Toda la gente PUC, UDD, un círculo pequeño, el sector oriente de Santiago, un maíz, una crema. Y entonces, esta gente que está en el gobierno en cargos clave, que son muchas veces los que manejan los ministerios, o un subsecretario en muchos aspectos tiene más poder que un ministro, aunque públicamente eso no se releve a un jefe de servicio. Puede tener un poder en la construcción de la pequeña maquinaria de la que un ministro no está preocupado, porque el ministro está preocupado de las grandes cosas, es decir, los que arman la letra chica del asunto. Entonces, la Roulette tiene plena conciencia de eso y maneja esta suerte de grupo de leales que le reportan a él. Por ejemplo, personajes como Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, que es un hombre que viene del grupo Copesa, de la ANP. Entonces, en Libertad y Desarrollo se concentra esta mezcla que es tan propia de la derecha chilena y que es parte de su éxito absoluto, que es concentrar la red de relaciones en los directorios de la empresa, en los medios de comunicación, y que no es necesariamente la política representativa. Y entonces más los mundos académicos, los centros de estudio, todo eso, y entonces eso está empezando a ser cuestionado, porque la Roulette representa y significa todas esas cosas, y como el gobierno está empezando a hacer un poquito de agua, digo un poquito, quiero ser muy medido, básicamente en función de sus propias expectativas, estas cuestiones también empiezan a ser más relevantes. Mira, yo Santiago Escobar, tengo la impresión de que la Roulette debe ser uno de los políticos más interesantes de la derecha. Porque es un hombre que une una gran formación académica con una percepción de la política, siendo él además muy agradable, muy poco derechista tradicional, muy poco estirado. No es estirado, un tipo de fácil trato. Temucano. De Temuco, son familia de la Roulette. Sí, no, pero él es un tipo además muy agradable, conversar con él, con un sentido del humor, en fin, qué sé yo. Y entonces, con un manejo del poder, yo diría, de la vieja usanza, o sea, que es un gran... Entonces, yo comparto la opinión de Mirko, con un matiz, o sea, yo creo que lamentablemente
la gente joven del gobierno de Piñera está saliendo un poquito trasquilada. En el caso específico de Bloomer, yo lo dije hace algunas semanas atrás, ayer venía una noticia por ahí perdida, le pusieron 2 periodistas más para reforzar el trabajo. Uno que es de confianza de la Cecilia Pérez y otro que es de confianza del ministro del Interior. Es decir, le empiezan a acercar el trabajo a propósito de las fallas en materia de los debates. Y yo le veo poca vida, porque en el estilo de la Rulé, es la Rulé el que maneja ese ministerio, o esa función, mejor dicho. Esa función. La letra chica del proyecto de ley. La letra chica de los proyectos de ley, y fundamentalmente, además, los 3 temas importantes de la agenda. Los proyectos de ley, además de su implementación administrativa, donde son muy relevantes los decretos. Claro, porque además él conoce, fue director de presupuesto y por lo tanto tiene el esqueleto del gasto público, y entonces perfectamente pudiera haber sido un buen ministro de Hacienda. ¿Ah? Es muy parecido en la arquitectura personal a lo que era Benninger, ¿eh? Y se entendía muy bien precisamente por eso. Benninger tampoco era un tipo desagradable, por el contrario, uno lo trataba con mucha facilidad. Entonces, yo lo que tengo la impresión es que debe ser uno de los pocos que se da cuenta que el modelo para continuar necesita cambio, un ajuste de cabeza estructural. No muchas tareas, sino 2 o 3. Y para eso tú necesitas alinear un ministerio realmente que haga las pegas que hay que hacer. O sea, Moreno está haciendo la pega, está bailando cueca en la estación central, está haciendo la pega. ¿Ah? La que le encargaron de acercar. Y baila tan mal como Lagos Vero. Y baila tan mal. No. Es bueno porque tiene no, es bueno. Tiene caballos. No. Tiene sí, fondo con caballos. No, lo hace Corralero. bien, lo hace bien y habla de corrido y todas las cosas. Pero y hace bien lo que está haciendo. Pero si tú te vas por el gabinete, te das cuenta que le falta de todo, y le faltan esos ejes, porque Chadwick... Bueno, por eso sigue cayendo el gabinete en la aprobación, es un gabinete sin brillo. Yo creo de verdad que en ese tejido, ahí la aparición en ese tejido está la Rulé. ¿Y quién lidera la aprobación en el gabinete? La ministra Blas. Es que después de haber cruzado el Rubicón a Loladín. Su cuña, sí, su presencia para enfrentar las primeras movilizaciones feministas fue inteligentísimo, digamos. Las asumió y las mató. Enfrentó a sus compañeros particularmente a Gerardo Varela, compañeros de gabinete, con algunos de sus dichos. Pero son temas laterales. Lo que tú quieras, pero es el típico tema lateral, si tú quieres, que te prende políticamente lateral, pero te prende una lucecita sobre pública, ti. Y dice, mira, claro. este es interesante. Pero mira, la nota discordante, a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero la nota discordante es Felipe Larraín. Es demasiado soberbio y demasiada derecha antigua. Anda con un fierro en la espalda, no sé si lo tiene exterior o interiormente, y entonces tieso en todo. Y llega con la billetera y llega con el acuerdo, y entonces hay que mirarlo para arriba. Y la verdad es que es difícil trabajar con un Piñera de tantos acuerdos, así hagamos esto, de tanta tincada, en fin, qué sé yo, en las 2 o 3 tareas básicas. Sí, el Estado se está derrumbando desde el punto de vista institucional, entonces necesitan una armadura institucional, y el ministro de Justicia, que podría hacerlo, sale con un proyecto de fedetario, o sea, sale con proyectos que no sé, que está compitiendo con Campos. ¿Qué es lo que está haciendo el ministro de Justicia? Fíjate bien quiénes están en el armazón institucional. ¿Quiénes están? ¿Quién hace el armazón institucional? Chadwick no lo hace, no tiene capacidad para hacerlo. ¿Quién lo hace? Pero hay que hacerlo. Alguien tiene que ponerle, hay que modelar
el funcionamiento institucional, porque si no el sistema se cae, se empieza a caer. Que tenga conciencia de eso. Que tenga conciencia de eso. Chadwick en la práctica el ministro se expresa el que negocia en el Congreso. Yo estaba pensando lo mismo. ¿Por qué Chadwick dice que no tiene capacidad para hacer un diseño institucional? Es que el diseño institucional implica llevar los poderes fundamentales del Estado, armarlos, sentarlos, organizarlos, en fin, qué sé yo, y poner las cotas donde se van a entender, porque hoy día no se está entendiendo la Contraloría ni siquiera internamente, no se entiende el Ministerio Público, no se lleva bien con el Ministerio de Justicia, y en general todo lo que es la estructura institucional del Estado, las relaciones con el Poder Judicial no están bien. Si tenemos una Corte Suprema exacerbada, o sea, las crisis en este país son siempre institucionales, y entonces este es el peor momento de la institucionalidad, aunque no se note, Fernando. Por eso digo, pueden que ustedes no estén muy de acuerdo conmigo. No, yo estoy 100% de acuerdo. Pero una visión de Estado, de conservación, de normalidad, de estabilidad institucional como la que está tratando de vender Chile, no se logra con estas circunstancias. Lo que vamos a tener a partir de Quintero, vamos a tener una seguidilla de demandas de esa naturaleza territoriales. El próximo año, Fernando, tenemos elecciones de gobernadores. No, el subsiguiente. El subsiguiente. Bueno, necesitamos... Pura institucionalidad. ¿Viste? ¿Ah? Pura institucionalidad. No pura institucionalidad, es que esto hoy día tiene mucha sociedad. Las cosas empiezan a erosionar socialmente. Lo de Quintero está erosionando, empezó a erosionar y a eclosionar socialmente. Nos tenemos que ir. Entonces, aquí han habido siempre crisis institucionales, pero cuando se le pega lo social, ahí estamos hasta el fondo. Vamos por el paper, Chavo. Vamos por el paper. Gracias, Santiago Escobar. A Mirko Macari, ¿nos recomendaste tu...? La recomiendo mañana. Ya, listo. Sí. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.